Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1175 del manga, capítulo titulado Nidhogg, el cual comienza con Sanji usando el Diable Jambe para liberar a Robin de las espinas de Somers que le mantenían atada, pasando a estar así todos los Mugiwaras a salvo, bueno, todos menos Brook, parcialmente. Y hablando de estar a salvo, vemos cómo Loki deja a los niños gigantes y a sus familiares heridos en la aldea del oeste, la cual en verdad los gigantes consideran un lugar peligroso al seguir siendo atacados por los otros gigantes afectados por el Domi Reversi, pidiéndole por ello a Loki que los deje en otro lugar más seguro, respondiéndoles el príncipe que ese no es su problema, añadiendo que lo único que hace con aquellos que se montan en su espalda es quitarlos de ahí, terminando por decir, muy posiblemente dirigiéndose a Luffy al ser el único que se mantiene montado en él junto a Ragnir, que se baje inmediatamente, lo que el capitán de los Mugiwaras ignora completamente, poniendo su foco en Zoro al darse cuenta que también se encuentra en la aldea, aunque antes de ver cómo pasa a hablarle, vemos a Jarl comunicar mediante Dendenmushi a todo el BAF que los niños están a salvo, lo que implica que el enemigo ya no tiene rehenes, pasando a celebrarlo tanto los gigantes como los Mugiwaras, para ahora sí pasar con la breve conversación entre Luffy y Zoro, en la que básicamente Zoro pasa a saber que el enorme dragón es Loki, Luffy pasa a considerar la aldea del oeste un lugar seguro al su espadachín encontrarse allí, y Zoro deja en mano de Luffy y Loki encargarse de las sombras de Killingham, cuando de repente unos proyectiles comienzan a caer donde los niños y sus familiares heridos se encuentran, proyectiles que son espinas y que por lo tanto están siendo lanzados por Somers, quien haciendo acto de presencia montado en un monstruo de espinas reprocha a los gigantes que estén vivos y por ello haber arruinado el momento tan emocionante que estaba esperando, aunque rápidamente se da cuenta que en verdad le beneficia al seguir teniendo la posibilidad de cumplir con su misión precisamente por los niños estar vivos, decidiendo al instante acabar con sus familiares para tener vía libre para ello con su Ibarancher, lo que parece ser el despertar de su Akuma no Mi, una especie de hidra de 3 cabezas de espinas que a su vez lanza espinas como proyectiles. Pero antes de lanzarlas, los niños se ponen frente a sus familiares con la intención de protegerles al creer que si les quieren secuestrar vivos, Somers no dispararía. Pero volviendo a salir la vena sadista del caballero de Dios, vuelve a anteponer su placer sobre su misión, e igualmente dispara las espinas que justo antes de impactar sobre los niños son cortadas por Zoro, lamentándolo Somers y celebrándolo Luffy, quien en su forma gigante, agarrando un rayo, enroscando su brazo y aplicando haki de armadura sobre su cuerpo, se prepara para atacar a Somers mientras le dice que quien ha evitado su ataque es Zoro, que está con él y que más vale que recuerde su nombre, frase que nada más terminar de decir viene seguida de un potentísimo puñetazo de Luffy, parece que imbuido de fuego como resultado de todas las condiciones anteriores, que revienta tan fuertemente a Somers como para hacer que comience a desintegrarse, pasando así sus poderes a ser desactivados y por lo tanto los niños a estar completamente libres, libertad que por supuesto ven reflejada en Luffy en Quinta Marcha, sintiéndose bendecidos por tener la oportunidad de ver a quien consideran que es Nika, el guerrero de la liberación, terminando este frente abierto con Loki transformado, parece que dándole el golpe de gracia a Somers aplastándole con su garra, con Chopper preguntándole a Yaban qué es eso y con Yaban respondiéndole que aunque no lo haya visto nunca antes debe de ser Loki, nos metemos en un breve flashback que sirve como inicio del último frente abierto de este capítulo. Flashback que comienza con el propio Yaban preguntándole a Jarl cuál es el tesoro del BAF, respondiéndole el gigante que una Akuma no Mi prohibida, la Zoan mitológica Ryu no Mi, es decir, dragón, modelo Nidhogg,
Nidhogg, añadiendo que da igual quién la coma, que le transformará en el dragón más grande del mundo, pero que el tamaño máximo de la bestia sí que cambia dependiendo de quién la consuma. Es decir, si es un gigante en lugar de un humano o un gigante ancestral en lugar de un gigante quien la toma, el potencial del poder de la fruta aumenta drásticamente. Terminando por añadir que respecto a este dragón negro se dice que escupe rayos y que cuando vuela es tan grande que el día lo convierte en noche, pasando a preguntar Shanks si acaso por el poder que posee es que se han asegurado en el BAF que nadie la consuma, respondiéndole Jarl que no exactamente, explicando que si alguien intentaba comer la fruta, su guardián martillo, Ragnir, detendría sus intentos, añadiendo el gigante que en el BAF tienen una leyenda, como no, acerca de un dios de la guerra. Este blandía un arma llamada Ragnir y con el fin de enfrentarse al dios del sol se convirtió en un enorme dragón, y a su lado estaba su leal vasallo Ratatosker, la ardilla de hielo, quien sin su maestro decidió poseer su arma y esperar a que su dueño volviese a por ella, o eso es lo que dice la leyenda. Y ahora Ragnir, tras una eternidad como guardián de la fruta, finalmente ha elegido a Loki. Y con Loki ya en el presente, manteniendo su transformación en Nidhogg, disparando un aliento eléctrico y con él acabando con muchísimas sombras de Killingham a la vez, y con Im viendo a través de Gunko en primer plano esta barbaridad, pese a su cuerpo físico mantenerse en Marieyoa, y con Im diciendo con un rostro retador: ya veo, Nidhogg, así que ahí estabas, ¿eh? Es como termina este capítulo. Capítulo que se mantiene en la línea de los anteriores de ser realmente interesante, sobre todo, especialmente esa recta final. Toda la primera parte y la segunda parte han estado muy bien, han sido muy interesantes, pero tampoco es que haya mucho que comentar acerca de ellas. En cambio, de la tercera y última parte, del último frente abierto del capítulo, sí que hay varios detalles a mencionar, comenzando con quizás el que puede que sea el menos relevante de todos, el cómo es posible que Ratatosker poseyese Ragnir, el martillo del dios de la guerra. Primero tenemos que tener en cuenta que esto es una leyenda, es decir, que puede ser que no sea la realidad de lo que ocurrió y que la respuesta sea algo mucho más sencillo o algo que realmente no tenga que ver con esa leyenda, sino con otra realidad completamente diferente que tiene una explicación más lógica, como el mero hecho de ser una Zoan, es decir, de lo típico de haberle dado a un arma una Zoan de un animal. Vaya, pero si la leyenda es cierta, implicaría que este caso es completamente diferente y que Ratatosker, por alguna razón, tiene la habilidad de poseer un arma. Es decir, es casi que un poquito inverso a lo de darle una Zoan a las armas. La cuestión es cómo lo hace o por qué tiene esa capacidad. Si realmente nos fiamos que esa sea la verdad, que vuelvo a repetir que es una leyenda y que por lo tanto no tiene por qué, pues posiblemente simplemente haya que relacionarlo con todo el tema de la magia que estamos viendo en el BAF. Ya hemos visto como cosas muy únicas en este país mismamente, lo de los arcoíris por los que viajan y todo eso, así que no sería de extrañar que simplemente fuese una habilidad innata que solo se puede llegar a encontrar en el BAF, y puede que sea tan innata que solamente la tenga Ratatosker y absolutamente nadie más. Puede ser que no haya más profundidad en esa explicación, sino que simplemente, como menciono, sea parte de la magia, por llamarlo de alguna manera, del BAF y en este caso en concreto de Ratatosker.
Y hablando de la leyenda, tenemos el curioso caso de cómo parece contradictoria, aunque no tiene por qué, lo explicaré un poquito más adelante, con la otra leyenda que se nos mencionó en el pasado capítulo, la que decía así: en un día extremadamente extraño en el que los truenos y la nieve se combinen, una bestia enorme cubrirá todo el cielo con su presencia y junto al sonido de los tambores de la liberación, el dios del sol aparecerá. En esa leyenda daba a entender, pues en verdad lo que llegamos a ver en el pasado capítulo y como en verdad se sigue manteniendo a día de hoy, que Nika y Nidhogg, en este caso Luffy y Loki, iban a aparecer juntos, parece que para solventar una situación. En cambio, en la leyenda que se nos ha mencionado en este capítulo, los ha mostrado como rivales. El dios del sol y el dios de la guerra, según Jarl, peleaban entre ellos. Y sabemos que el dios del sol es Nika, y en este capítulo hemos averiguado que el dios de la guerra, el del Baf, es Nidhogg. Es decir, originalmente parece ser que pues quizás no se llevaban tan bien como plasmaba la leyenda del anterior capítulo. Pero el hecho de que una leyenda diga una cosa y otra una completamente diferente no implica que las dos no puedan ser ciertas. Es decir, perfectamente puede darse esa situación. Puede ser que originalmente estos dos dioses sí que se enfrentasen por X o Y razón y que a raíz de cierto evento pues se viesen, no sé si obligados o bueno, simplemente decidiesen que era un buen momento para aliarse con el fin de pelear contra un mal mayor. Y de hecho también es un poco la situación de Luffy y Loki en este arco. Porque es que además, ya si vemos esta leyenda, las imágenes que Oda muestra, plasman este capítulo de esa leyenda, es como que el dios de la guerra, Nidhogg, sí que iba como bastante en serio, pero Nika, evidentemente, con el sonido de los tambores, con la risa y todo eso, pues como que se lo tomaba un poquito más a broma pese a estar enfrentándose. Y es un poco en paralelo a lo que hemos visto en este arco. Es cierto que no hemos visto directamente a Luffy y Loki pelear entre sí, pero cada vez que había una interacción entre ellos dos, sí que más o menos tenía ese mismo rollo, el de Loki completamente serio y viendo a Luffy como alguien, no sé si describirlo como desagradable, pero bueno, ya me entendéis. Y mientras tanto, Luffy pues echándose sus risas y bueno, incluso pidiéndole ser Tsunakama. Así que realmente ya vemos como ese paralelo es muy evidente y claramente existe. La cuestión está en si una de las dos leyendas es solo una de las dos leyendas es cierta o si las dos realmente lo son, que es por lo cual yo personalmente apostaría que a través de estas leyendas Oda nos está contando un poquito más la relación que tienen Nidhogg y Nika, básicamente. Y bueno, hablando de Nidhogg y de Nika, por supuesto también hay que hablar acerca de Im, de esas últimas viñetas que hemos tenido en el capítulo de la reacción de Im a haber sabido de la existencia o bueno, de la ubicación en el presente de Nidhogg. Ha sido, la verdad es que una reacción muy curiosa porque si entiendes a Nika y a Nidhogg como aliados, por lo que se nos mencionó en el pasado capítulo, se podría llegar a entender que la reacción de Im frente a haber aparecido Nidhogg en el presente podría ser muy similar al rechazo que siente hacia Nika y bueno, además en concreto hacia Joy Boy, ¿no? Pero bueno, Joy Boy y Nika más o menos lo mismo. La cuestión está en que ha sido una reacción muy diferente a eso. Ha dicho literalmente, ya veo, Nidhogg, así que ahí estabas, ¿eh? Y lo ha dicho como con un rostro retador. Es decir, más que verlo como un enemigo problemático, yo lo que siento a través de esa palabra y a través de ese rostro, de esos gestos en sus ojos, es que sí, lo ve como un enemigo, pero como uno al que respeta, como uno
con el que quizás podría sacar algo de provecho, algo un poquito similar, digamos que siento yo que es a la relación de Big Mom y de Kaido, a lo que era esa relación. Así que con esto realmente habrá que ver qué es lo que quiere hacer Oda, pero tiene toda la pinta del mundo que realmente lo que está haciendo es, a través del presente, presentarnos a todas las figuras claves que hubieron en el siglo vacío, para que así, una vez llegue el flashback del siglo vacío, en lugar de ir como completamente a ciegas y que de repente se nos presenten a muchísimos personajes nuevos con los que quizás costaría, no sé si empatizar, pero puede que sí un poco más interesarse por ellos, ahora va a ser más sencillo porque es que en el presente estamos viendo personajes que tenían su equivalente en el pasado. Bueno, Im literalmente posiblemente sea Im, quiero decir, la misma persona, pero Luffy, Nika era Joy Boy, Loki, Nidhogg, habrá que ver exactamente quién era durante el siglo vacío, porque el dios de la guerra en principio es previo a lo del siglo vacío, así que posiblemente hubiese, quizás sería el gigante rey este del que Harald habló cuando vio a Loki ser usuario de la Akuma no Mi, diciendo que sí que sabía o que se imaginaba que era el heredero de ese rey. Muy posiblemente ese rey fuese el Nidhogg del siglo vacío. Y bueno, luego por supuesto también tenemos a Kurohige, a Davy D. Jones y todo eso. Son 4 piezas que muy posiblemente fuesen fundamentales en el siglo vacío, y que Oda nos las está presentando ya en el presente a través de sus equivalentes hoy en día. Y es un recurso que la verdad me gusta mucho, porque precisamente, como he comentado, va a hacer que una vez lleguemos a ver el flashback del siglo vacío, no vayamos del todo a ciegas, sino que vayamos con la idea suficiente como para tener claros algunos conceptos y así poder ir más directo a lo interesante de lo que ocurrió en el siglo vacío, saltándonos pues más presentaciones y todo eso. Y eso, poco más realmente tengo que añadir. Tengo mucha curiosidad por saber cómo eran las interacciones de todos estos personajes, porque, joder, son 4 personajes muy diferentes entre sí y que cada uno tiene una relación muy diferente con el otro. Nika y Im parece que son, iba a decir que los rivales más directos, pero es que en verdad tampoco, porque es como, quizás de manera natural Nika e Im sí que digamos que son los rivales más directos, pero da más la sensación de que Nika va por libre e Im teme a Nika. Luego tienes a Im y a Davy Jones, que Davy Jones parece que sí que siente mucho rechazo hacia Im, pero Im, aunque evidentemente también lo respeta un poco en el aspecto de no voy a tratarlo como un don nadie y a no pensar en que no puede ser peligroso, pero igualmente sí que parece que se ve desde una posición superior. Y luego Im con Nidhogg, pues lo que he comentado, como que sí que lo ve como un enemigo, pero no tan enemigo como David E. Jones y como Nika. Luego por otro lado está Nika y Nidhogg, que originalmente eran rivales, pero que a partir de cierto punto parece que pasaron a ser aliados, o al menos en un punto en concreto. Y por último, bueno, Nidhogg y David E. Jones no lo sabemos, aunque bueno, Loki y Rox algo tuvieron de por ahí en el presente, así que a saber si realmente durante el siglo vacío o previo al siglo vacío llegaron a tener también algo más. Y David E. Jones y Nika, posiblemente algo realmente interesante también vaya a haber detrás de todo eso. Es decir, son 4 piezas muy interesantes y que seguro que fueron clave en lo que ocurrió durante el siglo vacío, y muy posiblemente también fuesen clave en una época anterior que fue muy importante para el mundo de One Piece con respecto a lo del siglo vacío. No sé, la verdad es que me muero de hype por saber más acerca de todos estos personajes, porque desde luego que tiene una pinta increíble.
Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que poséis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informa al instante de cuando salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianars de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!